Estos autos ahora le pertenecen a tu hermano. La voz de mi padre retumbó por toda la librería, cortando el murmullo emocionado de mi primera presentación del libro. Firma los papeles, Alexandra. Mi mano temblaba mientras me aferraba al podio, mirando los documentos de transferencia que había lanzado frente a mí. Me llamo Alexandra Michey, y a mis 28 años, finalmente había logrado mi sueño de publicar mi primera novela. La pequeña librería independiente estaba llena de lectores ansiosos por conseguir su ejemplar firmado. Pero en lugar de celebrar, yo estaba viendo cómo mi familia intentaba arrebatarme la última conexión que tenía con mi abuelo. No voy a firmar nada, dije firmemente, aunque mi voz temblaba. Mi abuelo dejó esos autos para mí por una razón. Mi hermano Marcus estaba detrás de nuestro padre, con su habitual sonrisa arrogante. A sus 25 años, nunca había trabajado un solo día en su vida, saltando entre esquemas fallidos para hacerse rico y encontrarse a sí mismo. Y, sin embargo, siempre era el hijo favorito. Tu hermano tiene una oportunidad de negocio real, intervino mamá, golpeando con sus uñas perfectamente arregladas la mesa de firmas. Estos autos podrían asegurarle la vida. Estás siendo egoísta, como siempre. La colección en cuestión no era cualquier grupo de autos antiguos. Mi abuelo había pasado toda su vida restaurando automóviles clásicos, construyendo una colección valuada en millones. Me enseñó todo sobre ellos, pasando los fines de semana mostrándome cómo mantener cada vehículo y compartiendo la historia detrás de cada modelo. Cuando falleció el año pasado, dejó toda la colección para mí, para sorpresa de toda mi familia. Esto no se trata de oportunidades de negocio, dije, volteando a dirigir unas palabras al incómodo público. Lo siento mucho, todos. Reanudaremos la firma en un momento. Pero papá no había terminado. Agarró mi brazo, clavando sus dedos dolorosamente. Ingrata. Alcanzó mis libros recién publicados, las ediciones especiales que había mandado a imprimir para este lanzamiento. Antes de que pudiera detenerlo, los arrojó a la chimenea decorativa que la librería usaba para ambientación. No. Me lancé hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Las llamas alcanzaron las páginas, convirtiéndolas en cenizas. Mi corazón se rompió viendo cómo mi sueño literalmente se consumía en humo. Ahora, dijo papá, con voz fría, tal vez entiendas lo que es importante. La familia va primero, Alexandra. Firma los papeles. Miré los libros quemados, algo dentro de mí endureciéndose. Durante años, los había visto favorecer a Marcus, minimizar mis logros y tratar de controlar mi vida. Pero esta vez se habían pasado de la raya. Seguridad, llamé, con voz más firme de lo que me sentía. Por favor, sáquenlos. El guardia de seguridad de la librería, que había estado observando nerviosamente, dio un paso adelante. La cara de mi padre se volvió morada de la rabia. Estás eligiendo esto sobre tu familia, sobre el futuro de tu hermano. No, respondí, enderezando la espalda. Esta vez me elijo a mí misma. Y esos autos no son solo vehículos para vender. Son el legado de mi abuelo, su pasión, algo que ustedes nunca entendieron. Mientras la seguridad los conducía hacia la salida, Marcus se volteó. Te vas a arrepentir, hermana. Esos autos deberían ser míos. Sé lo que valen. Lo que mi hermano no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ya había tomado precauciones. Mi abuelo no solo me había dejado los autos, también me había dejado su sabiduría. Mantén todo documentado, Ali, me dijo poco antes de morir. La gente muestra su verdadero rostro cuando hay dinero de por medio. Seguí su consejo, instalando cámaras de seguridad en el garaje privado donde se guardaba la colección. Cada visita de mi familia, cada intento de acceder a los autos, cada conversación amenazante, todo quedó grabado. También hice algo más, algo que haría que mañana fuera muy interesante. Esa noche, después de rescatar lo que pude del lanzamiento y disculparme profusamente con el dueño de la librería, recibí un mensaje de un número desconocido. Señora Michey, habla James Sullivan de Heritage Insurance. Necesitamos hablar sobre el incidente en su presentación. La póliza de su abuelo es muy específica sobre amenazas hacia su beneficiario. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Sonreí, recordando la cláusula especial que mi abuelo había agregado a su póliza. Cualquier intento de coaccionar o amenazar al heredero legítimo activaría una investigación inmediata. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con mensajes de mis padres.
Estás cometiendo un gran error. Tu hermano necesita esta oportunidad. La familia debe ir primero. Apagué mi teléfono y miré los restos quemados de mis libros. Mañana cambiaría todo, pero no de la forma que mi familia esperaba. Mi abuelo me había enseñado más que autos, me enseñó a defenderme, y finalmente estaba lista para hacerlo. A la mañana siguiente llegué al garaje privado donde se guardaba la colección de mi abuelo. Encontré a James Sullivan de Heritage Insurance ya esperándome. Era un hombre alto y distinguido, de unos 50 años, con maletín de cuero y expresión de negocios. Buenos días, señora Mitchell, dijo, extendiendo su mano. He revisado el metraje preliminar del incidente de anoche. La previsión de su abuelo fue notable. Antes de que pudiéramos continuar, los autos de mi familia entraron al estacionamiento. Papá salió primero, confiado como siempre, seguido por mamá y Marcus. Sus expresiones se tornaron un poco inseguras al ver al señor Sullivan. Esto es un asunto familiar privado, anunció papá, inflando el pecho. Les pediré que se retiren. La sonrisa de Sullivan fue afilada como una navaja. De hecho, señor Mitchell, estoy exactamente donde debo estar. La póliza de su suegro tiene cláusulas muy específicas sobre la protección de su colección y su heredero legítimo. Vi cómo la expresión arrogante de mi hermano vaciló. ¿Póliza de seguro? ¿Qué póliza de seguro? Tal vez deberíamos entrar, señor Sullivan, sugirió, señalando la oficina del garaje. Hay bastante que discutir adentro. Rodeados de fotografías de mi abuelo con sus queridos autos, el señor Sullivan abrió su maletín. Sacó un documento y lo deslizó sobre el escritorio. La sección 7, párrafo 3, establece específicamente que cualquier intento de coaccionar, amenazar o forzar al heredero designado a renunciar a su herencia activará una investigación inmediata y potencial acción legal. La cara de mi padre se enrojeció. Eso es ridículo. Somos su familia. Sí, asintió Sullivan. Por eso mismo su suegro agregó esta cláusula. Parecía anticipar esta situación. La compostura perfecta de mamá se resquebrajó. Edward siempre fue difícil con estos autos. Nunca entendió que Marcus tiene un talento natural para los negocios. No pude evitar reírme. ¿Talento natural? Marcus ni siquiera sabe cambiar una llanta. Eso no es cierto, protestó Marcus, pero su cara se enrojeció. El señor Sullivan levantó una ceja. ¿Le damos un vistazo a la colección? Me gustaría verificar su estado. Recorrimos el garaje con control de clima, donde 12 autos clásicos impecables brillaban bajo la iluminación especial. Cada uno había sido restaurado con amor por mi abuelo, y cada uno tenía su propia historia que él me había contado. ¿Me puedes hablar de este?, preguntó el señor Sullivan, deteniéndose junto a un Ferrari 250 GT de 1957. Antes de que Marcus pudiera decir algo, di un paso adelante. Mi abuelo encontró este en un granero en Italia. Pasó 3 años restaurándolo. Tuvo que conseguir piezas originales de toda Europa. La pintura es de época, y hasta localizó al proveedor original del cuero para el interior. El señor Sullivan asintió con aprobación, tomando notas. ¿Y este? Señaló un Aston Martin DB5 de 1963. Ese era su orgullo y alegría, sonreí, pasando la mano por el cofre perfectamente cuidado. Todos los domingos trabajábamos en él cuando estaba en la preparatoria. Me enseñó a reconstruir el motor bloque por bloque. Mi padre interrumpió. Todo esto es muy conmovedor, pero estos autos están desperdiciados aquí. Marcus tiene inversionistas listos. ¿Quién? ¿Qué? Me volteé hacia él. ¿Quién quiere venderlos para ganar dinero rápido? No son solo mercancía, papá. Son pedazos de historia, cada uno con su propia historia. Mi abuelo no pasó su vida coleccionando y restaurando autos para que Marcus los vendiera al mejor postor. El señor Sullivan aclaró su garganta. Hay algo más. Sacó otro documento. La póliza de seguro incluye una cláusula de mantenimiento. El heredero debe demostrar conocimiento sobre el cuidado y mantenimiento adecuado de la colección. ¿Lo probamos? La cara de Marcus palideció. Mamá dio un paso rápido. No es necesario. Solo queremos hacer lo mejor para la familia. No, dije firmemente. Ustedes siempre quieren hacer lo mejor para Marcus. Pero esta vez, no. El señor Sullivan se acercó al Ferrari. Señor Mitchell Jr.,
Quizás podría explicar el procedimiento correcto para arrancar un vehículo de esta época. Marcus miró el auto como si fuera a morderlo. Solo se gira la llave. Vi caer la expresión confiada de mis padres mientras el señor Sullivan tomaba más notas. Esto era apenas el comienzo, y por primera vez, yo no iba a retroceder. Mi abuelo se había asegurado de eso. El resultado de la visita del señor Sullivan fue rápido y decisivo. El informe del seguro confirmó lo que mi abuelo ya sabía: yo era la única calificada para mantener su legado. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el señor Sullivan reveló la cláusula final de la póliza. Su abuelo agregó una disposición de fideicomiso, explicó, sacando un último documento. La colección nunca podrá venderse completa ni dividirse para venta individual sin cumplir condiciones específicas. Si se intenta forzar una venta, toda la colección se donará automáticamente al Museo Nacional del Automóvil. Mi padre se desplomó en la silla, agotado finalmente. Marcus salió furioso, cerrando la puerta del garaje tan fuerte que las ventanas vibraron. Mamá solo se quedó sentada, su compostura perfecta quebrándose al darse cuenta de que su plan había fallado por completo. Hay más, continuó el señor Sullivan. La destrucción de la propiedad de la señora Miche en la presentación de su libro activó una cláusula de responsabilidad. Heritage Insurance cubrirá el costo de reimprimir sus primeras ediciones, además de los daños. Sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. Incluso desde más allá, mi abuelo seguía protegiéndome, asegurándose de que pudiera mantenerme firme. 2 semanas después, estaba en el garaje supervisando la instalación de nuevos sistemas de seguridad. La librería había accedido amablemente a organizar otro lanzamiento, esta vez con la seguridad adecuada. Mis primeras ediciones reimpresas habían llegado, y los pedidos anticipados incluso habían aumentado después de que se corriera la voz sobre el incidente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Lo siento. ¿Podemos hablar? Vacilé antes de responder, cuando nos encontramos en una cafetería local. Mi hermano lucía diferente, humilde, quizás por primera vez en su vida. No sabía, dijo en voz baja, revolviendo su café, sobre ti y el abuelo, sobre todo el tiempo que pasaron juntos. Solo veía signos de dólar cuando miraba esos autos. Exactamente por eso me los dejó a mí, respondí. Para él nunca se trató de dinero. Se trataba de pasión, dedicación y aprender a cuidar algo más grande que uno mismo. Marcus asintió lentamente. He estado pensando, tal vez podrías enseñarme. No por el dinero, agregó rápidamente al ver mi expresión. Solo, perdí la oportunidad de conocer ese lado del abuelo. Tal vez no es demasiado tarde para entender lo que intentaba mostrarnos. No fue un cambio instantáneo, pero fue un comienzo. Durante los siguientes meses, comencé a enseñarle a Marcus los fundamentos del mantenimiento de autos. Al principio fue torpe, pero sorprendentemente ansioso por aprender. Nuestros padres tardaron más en comprenderlo. Mamá apareció en mi segundo lanzamiento, permaneciendo callada al fondo. Esta vez, en lugar de críticas, compró un ejemplar y me pidió que lo firmara. Tu abuelo estaría orgulloso, susurró antes de retirarse. Papá fue el último en ceder, pero incluso él eventualmente apareció un domingo en el garaje, observando en silencio mientras enseñaba a Marcus a cambiar el aceite del Aston Martin. Sabes, dijo finalmente, tu abuelo trató de enseñarme una vez. Era demasiado orgulloso para escuchar, demasiado enfocado en lo que pensaba que era importante. Perdí algo especial. Le entregué una llave inglesa. Nunca es tarde para aprender. La primavera siguiente, organicé una exhibición de autos clásicos en el garaje, mostrando la colección de mi abuelo y donando las ganancias a un programa automotriz de una escuela técnica local. Mientras veía a las familias explorar las exhibiciones, vi a una niña de unos 12 años, mirando con asombro el Ferrari. ¿Quieres aprender cómo funciona?, le pregunté. Sus ojos brillaron, recordándome a mí misma a esa edad. Sus padres la observaban nerviosos mientras abría el cofre, pero pronto todos se reunieron alrededor, escuchando mientras contaba la historia del auto. La historia de mi abuelo. Marcus ayudaba con las demostraciones, mostrando a los niños cómo revisar el nivel de aceite y explicando componentes básicos del motor. Había recorrido un largo camino desde el hermano que solo veía signos de dólar. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba sobre el garaje, me encontré sentada en el Aston Martin,
pasando las manos sobre el volante que mi abuelo había restaurado con tanto cuidado. Casi podía escuchar su voz. A veces, Alay, las cosas más valiosas en la vida no son cosas en absoluto. Son las lecciones que aprendemos, las pasiones que compartimos y el legado que dejamos. Tenía razón. Por supuesto, los autos nunca fueron solo autos. Eran vehículos de algo mucho más importante: amor, conocimiento y el valor de defender lo que importa. Mi familia necesitaba esta llamada de atención, esta oportunidad de entender lo que mi abuelo siempre supo. Esa noche, al cerrar el garaje, sonreí a las cámaras de seguridad que me había insistido instalar. Gracias, abuelo, susurré. Por todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi editorial. Mi segundo libro, un memoria sobre autos clásicos y legado familiar, acababa de ser aceptado para publicación. La vida había cerrado el círculo, y esta vez, toda mi familia estaría en el lanzamiento, lista para celebrar como se debía. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es mantenerse firme hasta que los demás finalmente vean lo que siempre estuvo allí.